Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a los sucesos que podríamos ver en Elbaf. Un enfrentamiento muy interesante entre el dios del sol Luffy contra el falso dios del sol que podría estar gobernando en el reino de los gigantes. ¿Qué misterio nos traerá toda esta trama si tomamos en cuenta que no solo el falso dios del sol está en este reino, sino que hay más personajes que podrían volver todo esto más interesante? Como muchos ya deben saber, acabamos de iniciar oficialmente el arco de Elbaf. Los Mugiwara ni bien inicia todo, ya tienen un gran percance. Un grupo conformado por Luffy, Zoro, Sanji, Nami y Usopp se separaron del resto, desapareciendo junto al Sunny. Ellos por algún motivo despertaron después en el reino de los gigantes con una vestimenta que se acopla a este reino. Nami no sabe en qué momento se cambió de ropa ni cómo llegó allí. Ahora mismo hay tres tramas muy interesantes que podrían ser el inicio de todo lo que estamos por ver. Primero, obviamente, la desaparición de los Mugiwara, que podría estar relacionado al falso dios del sol de Elbaf. La otra tiene que ver con Saul y que de alguna manera haya salido con vida de Ohara. Y por último, el hombre misterioso que estaba esperando a los Mugiwara en Elbaf. ¿Será que todas estas tramas llegarán a conectarse en algún punto? Pues al estar en el mismo sitio, de alguna manera terminarán conectándose. Obviamente lo primero que veremos será el desenlace de la desaparición. ¿Cómo es que estos 5 Mugiwaras aparecieron de la nada en Elbaf si se encontraban en el océano navegando junto al barco de Dorry y Broggy? En vista de que se encuentran en un castillo hecho de legos y el único pueblo de Elbaf que vimos en el capítulo anterior también estaba construido con piezas de legos, todo parece indicar que estos dos lugares están relacionados. Y ya que algunos gigantes en el pueblo de legos mencionaron que deben informar de los incidentes al dios del sol, lo más probable este falso dios del sol está detrás de la desaparición de los Mugiwara. ¿Pero por qué motivo? La razón del por qué llamo falso dios del sol es porque, como sabemos, Luffy es el verdadero. Dorry y Broggy lo entendieron de inmediato apenas vieron el cartel de recompensa, por eso fueron en su ayuda a Egghead. De primeras, Dorry y Broggy mencionaron que los llevarían a Elbaf, así que debe haber algún motivo por el cual estos dos gigantes hayan querido llevar a Luffy al reino de los gigantes. Esto ya no fue solo por escapar de Egghead. Si hubiese sido solo por escapar, al momento en que salieron de la isla del futuro y ya estaban a salvo, los Mugiwara pudieron haber tomado otra ruta, pero no, el destino fijo ya era la isla de los gigantes. Muy probable Dorry y Broggy saben que el dios del sol que gobierna parte de Elbaf es un dios falso y por eso están llevando al verdadero dios del sol con ellos. Recuerden que todo esto no es casualidad, puede que los gigantes tengan un propósito en específico con el dios del sol, así como Wano siempre lo tuvo, de abrir sus fronteras cuando Joy Boy aparezca de nuevo. Asimismo puede que haya alguna leyenda u objetivo que los gigantes tengan que cumplir cuando el dios del sol vuelva a aparecer. Los Gorosei en Egghead, cuando vieron que los gigantes llegaron a ayudar a Luffy, mencionaron que esa es una combinación muy peligrosa, dando a entender como que esa alianza ya se pudo haber dado en algún punto de la historia. Así que parte de la desaparición de los Mugiwara pueda que tenga que ver con eso. El falso dios del sol quiere evitar que el verdadero dios del sol, o sea Luffy, llegue a cumplir el objetivo por el cual los gigantes han estado esperando todo este tiempo. Por como pinta todo, una lucha de los considerados dioses del sol puede darse en cualquier momento, con Luffy saliendo victorioso obviamente y reafirmando que él es el verdadero dios del sol. Eso sí, la historia detrás del falso dios del sol tiene que ser interesante cuanto menos. Lo más probable el que se hace llamar dios del sol sea también el príncipe Loki. Ahora mismo es un misterio si es un príncipe de verdad, porque todo pinta que dentro de Elbaf hay más de una comunidad de gigantes. Quizás Loki sea solo príncipe de la comunidad que construyen con legos, porque en el pasado de Big Mom también vimos una aldea de gigantes y esta aldea sí estaba construida de forma normal, con maderas y todo eso. Dorry y Broggy pueda que pertenezcan justamente a esta comunidad. La duda sería, ¿por qué Loki se hace llamar dios del sol si muy en el fondo sabe que no lo es? Como dije en las curiosidades del capítulo, no sería extraño que él sea descendiente del dios del sol original y por eso en la actualidad toma el título de su antepasado como suyo, creyendo a lo mejor que él sería el elegido que todos estaban esperando. Esa historia considero tendría un buen trasfondo, aunque nada quita que Loki simplemente solo quiera gobernar aun si tiene que crear una farsa. Esto ya sería algo más trucho, pero que perfectamente puede darse. Alguien solo por gobernar se inventaría cualquier cosa. Ojo con algo, no sería sorpresa que el responsable de secuestrar a los Mugiwara sí sea un fanático del dios del sol. Así en caso de que Luffy reafirme su lugar como nuevo dios del sol, este farsante podría seguirlo junto a todo su pueblo. Por cierto, algo muy curioso que se está haciendo un gran revuelo en el fandom.
En el último capítulo, el 1127, hubo muchísimos errores en el dibujo del manga, como Mugiwara sin algunos accesorios de su vestimenta en una escena y después en otra aparecen normal, y así. En el fandom se está hablando que esto pudo ser hecho a propósito por Oda, que a lo mejor todo esto que están viviendo es una alucinación por el sake que bebieron, pero la verdad no sé qué tan posible sea que todos estos errores sean a propósito. Son errores minúsculos que a cualquiera se le pasaría por alto. Yo en lo personal considero si fueron errores de dibujo de Oda, y es que al ser un nuevo arco con nuevas vestimentas que tiene muchos detalles, Oda aún no se acostumbra del todo a estos nuevos diseños y por eso se le pasó por alto algunas cosas. Ya para finalizar, por lo menos con el tema del falso dios del sol, en las curiosidades les hablé sobre la posibilidad de que el castillo y la aldea construida con legos hayan sido producto de una fruta del diablo. Denominé a ese poder la Toi Toi no Mi. Quizás esa habilidad también ayudó a que la gente crea que este falso dios del sol es el verdadero, ya que siempre se ha hablado en las leyendas que el dios del sol Nika liberaba a los esclavos con una gran sonrisa. Los juguetes de por sí son la alegría de los niños. Podrían asociar la fruta del juguete con el poder cartoon que tiene la verdadera fruta del dios del sol. Algo así lo vería interesante. Pero bueno, el asunto con el hombre misterioso que espera a los Mugiwara también es algo que genera intriga ahora mismo. ¿Este tipo tendrá algo que ver con las desapariciones de los Mugiwara? De primeras diría que no, porque no tiene pinta de que sea un gigante, pero por el simple hecho de estar esperando a los Mugiwara ya nos indica que tiene algo preparado con ellos. Además, ¿cómo sabía que los Mugiwara están en camino a Elbaf? Quizás este tipo tenga relación con Dory y Brogy, los cuales fueron por Luffy con intención de traerlo a Elbaf, así que por eso sabría que estaban en camino al reino de los gigantes. Este tipo se parece muchísimo a la persona que estaba junto a Crocus en los Cabos Gemelos. Crocus, alguien que pudo llegar a la isla mítica junto a Roger. Ojito con eso. Por si fuera poco, también está Saul. Con él mínimo tendremos alguna escena emotiva en su reencuentro con Robin. Aparte, Saul, que rescató los libros de Ohara, debe saber algunas cositas más referente al siglo vacío. Quizás con Saul los Mugiwara terminen enterándose de algo clave. Una cosa que muchos están preguntando ahora mismo es, ¿cuánto durará Elbaf? Si no hay un enemigo importante, imposible que llegue a durar lo mismo que Wano. La única manera para que sea igual que Wano es que los Yonkou terminen llegando a esta isla y se arme la grande, porque si no, no tendría sentido 4 años en un arco que no resolverá mucho en la lucha por el One Piece. Terminarán saliendo después a luchar contra Teach o algún otro Yonkou que se cruce en su camino y serían otros 2 o 3 años más como mínimo. Para que Elbaf dure demasiado, mínimo que salgan con el último Rod Poneglyph, y allí la batalla final contra los Yonkou se encaminó a Laftel. Siendo realistas, ¿ustedes cuántos años le dan a Elbaf, tomando en cuenta los sucesos después de este reino? Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.